Bien, hablemos hoy de una función periódica y de su transformada. Entonces vamos a ver qué es una función periódica. Entonces vamos a ver por definición qué es una función periódica. Pues aquí vemos una función que se está repitiendo infinitamente. En este caso es la función seno de t. Entonces dice nuestra teoría que una función periódica, una función f de t, una función f de t nuestra función f de t es periódica si f es igual a t más el periodo t. Entonces decimos que es una función periódica y en nuestra notación generalmente la encontramos escrita como una función f de t que es igual a una expresión que tiene o puede tener dos partes. Y siempre nos aparece el intervalo completo dentro de esas partes que tiene, menor que a menor o igual que t y menor que b. Y vamos suponiendo que por aquí es una función, vamos a poner que es una g de t y que por aquí es una h de t. Entonces esa sería la diferencia de las funciones. Una función por partes también es una función, una función periódica también es una función por secciones. Entonces veamos nuestro video de nuestra función periódica y tracemos una ventana de esa función periódica. Vamos a trazar una ventana. Un poco recta la ventana, pero es una ventana al fin. Bien, entonces veamos nuestra animación y hagamos unos ajustes con nuestra ventana. Entonces, si nosotros fuéramos observadores, vamos a detener nuestro video, somos observadores y por esta ventana ocultamos lo demás, suponemos que lo demás está oculto, entonces nosotros estamos observando que por esta ventana pasa la longitud de onda del seno. Entonces la longitud de onda del seno que viene desde cero hasta pi y se vuelve a repetir y continúa así infinitamente. Entonces sabemos que nuestra onda entonces está viajando en el espacio esa onda, que es una onda senoidal y que se está repitiendo entonces tenemos nuestra onda senoidal que está haciendo esto desde cero hasta el infinito. Entonces esta es nuestra onda senoidal.
Aquí me sale un poco chueca la onda, pero ahorita la veremos mejor. Entonces, eso es lo que queremos mostrar en este video. Que en esta ventana estamos viendo cuál es la parte que se repite, y a esa parte que se repite es a la que le llamamos periodo. Entonces diríamos que esa parte que se está repitiendo, que es esta parte de aquí hacia acá, eso es a lo que le llamamos el periodo T, ese periodo que tenemos expresado aquí. O sea, tenemos f de t, y la otra imagen que vemos aquí fuera de esta sería f de t más t. O sea, esta parte que está aquí sería f de t más t. Bien, entonces esta parte que está aquí, esto es f de t, es el seno, pero como el seno es periódico, entonces la parte que se repite por acá sería f de t más t. Entonces escribamos por acá que esto es, esta parte de aquí es f de t más t. O sea que se desplazó un periodo t. Y esta función y de este lado tenemos nuestra f de t, aquí en la ventana. Este es mi f de t. Entonces mi f de t se desplaza t unidades, entonces por eso es f de t más delta t. Digo más delta t, f de t más t. Estoy pensando en cálculo diferencial. Bien, entonces esto es una función periódica que tiene un periodo t. Entonces observamos otra vez nuestra función periódica. Ok, quitamos nuestros auxiliares. Quitamos nuestros auxiliares para la comprensión de esa función periódica. Borramos para que sea más rápido, agrandamos y entonces de esa función periódica, ¿en dónde encontramos las aplicaciones? Pues fundamentalmente en el área médica, que es cuando vemos la telenovela donde se está muriendo el galán porque lo asesinaron. Ahorita que estamos viendo con esta contingencia cómo están atendiendo a los pacientes, ahí vemos las funciones periódicas. Observemos, vamos a agrandar nuestra imagen para que observemos la función periódica. Entonces, si observamos, aquí viene la función que se está desplazando, o sea, periódicamente, va dejando su huella, y aquí vemos otra función periódica también, y aquí abajo vemos otra función también. Entonces, en medicina analizan las irregularidades de estas figuras, y esas figuras están relacionadas con las series de Fourier. Aquí observamos cómo están sacando la gráfica de esas figuras para que la puedan analizar los médicos. Entonces aquí vemos la aplicación de esas funciones periódicas que ya la vimos en la ventana anterior. Bien, entonces de esa función periódica nosotros vamos a encontrar su transformada. ¿En dónde aplican la función periódica? Pues fundamentalmente los electrónicos, cuando usan su osciloscopio. No se deja borrar esta pantalla. Vamos a ver qué está pasando. ¿Qué haremos? A ver, parece que ya va a permitirnos quitarla de acá. Bien. Entonces, de esa función periódica
nosotros vamos a encontrar su transformada. Entonces la transformada de la función periódica, si f de t es una función periódica, si es una función periódica por partes y es continua en el intervalo de 0 al infinito, entonces la función periódica con periodo t, su transformada es 1 entre 1 menos e a la menos st por la integral de 0 a t de e a la menos st f de t con respecto a t. Damos un segundo para que recordemos qué cosa es t. Entonces la reescribimos por acá, dice la transformada de una función periódica f de t, de una función periódica s de t, es igual a, diríamos que es igual a la integral de 0 a t mayúscula de e a la menos st f de t con respecto a t, y que se está dividiendo, porque al estarse multiplicando se está dividiendo entre 1 menos e a la menos s t mayúscula. Y recordemos que t es el periodo, o sea, la parte que se está repitiendo es el periodo. Entonces, con esa definición de la transformada, haremos la transformación con integrales. Después veremos un método para no usar integrales. Bien, entonces apliquemos esa fórmula. Vamos a calcular una transformada para una función f de t, para una función f de t que es por secciones, que es igual a 2 para 0 menor que t, menor que 1, y que es igual a 0, y que es igual a 0 para 1 menor o igual que t, menor o igual que 2. Entonces, esa es la función, que es una función por secciones o una función por partes, como dice por acá. If f de t is a piecewise continuous on intervalo 0 a infinito, entonces dice, es una función por secciones. Veamos la gráfica de esta sección, de esta función. Vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a trazar nuestras rectas. Y nuestras rectas dice que van de 0 a 1. Vamos a poner aquí el 1. Y 2. Vamos a repetir por acá la función porque es una función periódica. Y es 2. Entonces vamos a suponer que el 2 está por acá. Porque por aquí está el 1. Entonces tendremos aquí es el 1, aquí está el 2, entonces tenemos 1, entonces aquí tenemos 1, 2, sería 3, sería 4, y dice que nuestra función es igual a 2 entre 0 y 1, entonces trazamos una recta. Dice, es igual a 2 entre 0 y 1. Y es igual a 0 entre 1 y 2. Entonces es igual a 0. Vamos a hacer más grande la línea, más gruesa. Y es igual a 0 entre 1 y 2. Borramos esa porque no salió bien la gráfica. Y tendremos que repetir la anterior, no hay problema. Nos divertimos con esto. Y
dice que nuestra gráfica es de 0 a 2, pero dijimos que esta es periódica, quiere decir que está repitiéndose infinitamente. Entonces aquí se vuelve a repetir. Y así continúa repitiéndose. Este levantamiento, hagan de cuenta que está perfectamente horizontal. Bien, y si a estas rectas le trazamos por acá una línea, dicen o le llaman que es una función rectangular, que parece un rectángulo con esta escala que hicimos, una función de onda rectangular. Entonces de esta función o de esta gráfica vamos a encontrar su transformada aplicando el concepto que ya manejamos y aplicando nuestra función. Entonces vamos a tener la transformada, vamos a hacer la transformada, el lápiz, se me olvida que debe ser lápiz, la transformada de f de t, entonces va a ser la integral. Nosotros vamos a hacer que esa transformada va a ser la integral, va a ser la integral de 0 a, revisemos cuál es el periodo. Esta es la parte que se repite, entonces el periodo t es igual a 2. Aquí vemos que esta es la parte que se vuelve a repetir. Entonces nuestro periodo es igual a 2. Pero como está en dos partes, tenemos dos integrales. Una integral que va de 0 a 1 y otra integral que va de 1 a 2 en ese periodo t. Entonces tenemos la integral que va de 0 a 1 y de 0 a 1 es 2. Entonces tenemos e a la menos st por 2 con respecto a t más la integral que va de 1 a 2 de e a la menos st por f de t, pero en ese intervalo de 1 a 2 f de t es 0, entonces escribimos aquí 0, escribimos 0, no he desactivado la autoguardada y me hace escribir como si tuviera la mano torpe. Entonces esta integral desaparece porque 0 por todo eso, pues integral de 0. Entonces nos quedamos nada más con la integral, que es la integral de 0 a 1 de 2e a la menos st. Y esta integral es, o debe ser entonces, menos 2 sobre s e a la menos st, que está de 0 a 1. Y esa integral debe ser, borramos nuestro recordatorio periodical, y si aplicamos el teorema del cálculo, tendríamos menos 2 por e a la menos s por t, que vale 1, a la menos s sobre s. Y menos por menos nos va a dar más 2 sobre s por e a la 0, porque ahora este es 0, entonces e a la 0 es 1, entonces nos quedó así esta expresión. Nos queda entonces, podríamos escribir 2 menos 2e a la menos s sobre s. Y todo eso, que es la integral que se está dividiendo sobre, entonces nos vamos a nuestra fórmula. Dice, esa integral se está dividiendo sobre 1 menos e a la menos s por el periodo. Entonces la escribimos aquí, la escribiré con otro color para interpretarla. Entonces tendremos que va a ser igual a 2 menos 2e a la menos s sobre s, pero se está dividiendo sobre 1 menos e a la menos s,
y t es el periodo que es 2, entonces 2 por s. Y esto lo podemos escribir como 2 menos 2e a la menos s sobre s que multiplica a 1 menos e a la menos 2s. Ok, entonces borro de este lado para que continúe con nuestro ejercicio. Borramos lo que ya tenemos por acá, su gráfica, y continuamos. Entonces tenemos que esa expresión la podemos simplificar y podríamos escribir 2 por 1 menos e a la menos s, factorizamos ese factor común que es el 2 y está sobre s por 1 menos e a la menos 2s, pero 1 menos e a la menos 2s es una diferencia de cuadrados que la podemos escribir, esa diferencia de cuadrados, como 1 menos e a la menos s por 1 más e a la menos s. Y entonces eso nos lleva a que podemos simplificar expresiones, como tenemos arriba 1 menos e a la menos s. Entonces nos queda, esto va a ser 2 sobre s por 1 más e a la menos s. Y entonces esa es la transformada de la función periódica. Podemos recordar, dice la transformada, aquí la voy a escribir de f de t, que es igual a 2 y a 0, para 0 menor o igual que t, menor o igual que 1, y para 1 menor o igual que t, menor o igual que 2, la transformada de esa expresión o de esa función es 2 sobre s por 1 más e a la menos s. Entonces, esa es nuestra transformada.